Buenas noches con todos. Les saluda el doctor Dani Negrón Tamarí de Maxi Perú. Continuando con las explicaciones de los ataches con alineadores, esta sería la parte 2, porque ya hice un video anterior explicando la biomecánica, ¿no? Aquí voy a explicar tres cosas importantes. Vamos a hablar de los tamaños, en qué influyen, si es grande o pequeño. Vamos a ver las funciones que tienen, ¿no? ¿Qué función tienen los ataches dentro de los alineadores? Y por último, el objetivo de los alineadores. El objetivo de los ataches dentro de los alineadores. Estos tres puntos los voy a definir para tener en cuenta y tener una, una introducción literal de conocimientos cuando estemos utilizando los ataches en el momento de prescribir, ¿no? Durante nuestro trabajo en ortodoncia digital. Bueno, vamos a empezar con el tamaño de los ataches con alineadores. Como ustedes pueden apreciar acá en el mouse, lo van a notar esta imagen pequeña y una imagen grande de los ataches rectangulares verticales. Una tiene 0.6 milímetros y la otra tiene de 1 milímetro. ¿Puedo colocar ataches pequeños o ataches grandes? Es una pregunta. Y la pregunta es válida porque en ocasiones vas a utilizar los ataches pequeños. ¿En qué ocasiones será? Cuando al momento de la mordida, el espacio que queda es muy pequeño y no va a entrar un alineador de 1 milímetro, perdón, un atache de 1 milímetro. Va a tener que ser reducido su escala, ¿no? El tamaño de los ataches es importante debido a sus implicancias mecánicas y estéticas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Las configuraciones pequeñas son preferibles porque son menos notorias. Sin embargo, a medida que el tamaño disminuye, también se reduce la capacidad para producir fuerzas predecibles, dada obviamente la reducción del área de superficie activa. Por otra parte, los ataches más amplios son los más deseables, pues incrementa la capacidad biomecánica. Pero el resultado es un aumento del área de tensión del alineador, incómodo para el paciente y una percepción estética negativa, especialmente en las configuraciones de alto perfil en los dientes anteriores. Los pequeños, más estéticos, pero con fuerzas mecánicas débiles. Los más grandes son los más deseables porque incrementan la capacidad biomecánica. Ustedes tienen que elegir el pequeño y el grande de acuerdo al movimiento. Si el movimiento es más amplio o más corto, que necesitan mover o hacer más predecible, tienen que utilizar el grande. Si es un movimiento pequeño, no, ustedes pueden elegir por un atache de escala menor. Entonces, ya definimos lo que son el tamaño, ¿no? Vamos a hablar de las funciones del atache en el alineador. Tiene dos funciones principales. Proporcionar retención al alineador y evitar el deslizamiento del alineador. Vamos a definir el primero. El de proporcionar retención al alineador. Obviamente, sin alineador no va a haber retención. La retención va a ser pues va a haber un deslizamiento, ¿no? Pero el atache va a producir un agarre, ¿no? Porque ya está en la superficie reteniendo. Aparte de retención, va a producir una fuerza. Un estudio realizado por el Dr. Jones sugiere que una configuración óptima del atache es un diseño no ubicado gingivalmente. ¿Qué quiere decir eso? Él, como regla general para el diseño de atache, el biselado oclusal, este biselado oclusal, facilitará
la inserción del alineador. Obviamente, por la configuración plano inclinado que tiene, ¿no? Así como el incremento necesario para la remoción del alineador. Entonces, si observamos este tipo de atache, la parte activa está pegada hacia gingival y la parte pasiva está hacia oclusal. Lo ponemos así porque al momento de introducir el atache es más fácil que ingrese el alineador. También geométricamente, si hacemos una formación de ángulo de fuerzas tangenciales, si lo colocamos en esta posición con el bisel hacia oclusal, va a tener menor fuerza tangencial. Si lo ponemos al revés, va a tener una menor fuerza tangencial. Eso lo vamos a desarrollar más adelante cuando hacemos ataches para extrusión de dientes anteriores. Lo voy a explicar más adelante. La última función de los ataches en alineadores es evitar el deslizamiento del alineador. Obviamente, como ustedes pueden apreciar en la imagen, mira, sin esta premolar no tiene atache, pero el alineador también ejerce fuerzas tangenciales. Una fuerza tangencial por mesial, una fuerza tangencial por distal, una fuerza tangencial por oclusal. ¿Qué va a producir eso? La rotación de la premolar, ¿no? Pero debido al uso, al tiempo, ya cuando esas fuerzas tangenciales han logrado hacer la rotación parcial del diente, se va a producir una deformación del plástico, perdón, del polímero del alineador. A esa deformación que se produce se le llama la deformación que tiene por características viscoelásticas e higroscópicas del alineador. Se deforman por el factor tiempo. Dicho eso, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, no hay ataches, pero si colocamos el atache, este atache está diseñado apropiadamente para producir vectores complementarios. Se va a complementar a las fuerzas tangenciales del plástico, va a haber unos vectores complementarios y un movimiento dentario predecible. Cuando yo uso el atache va a ser más predecible que cuando yo no uso, cuando solamente utilizo los alineadores. Pero si aumento a esas fuerzas tangenciales, el atache va a ser más predecible. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué ha pasado acá con el alineador? ¿Por qué se han producido estos espacios entre el diente y el alineador? Mira, y el atache también tiene un problemita acá, no encaja perfectamente, ¿no? Se ha producido una relajación de la fuerza del polímero y fluencia, junto con una rotación incompleta, que puede producirse en la secuencia de las etapas de rotación dentaria con el alineador. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros colocamos el primer alineador, segundo, tercero, etcétera, 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 entonces va a haber un momento donde va a producirse una fluencia, una relajación del polímero. La fluencia es la relajación del polímero. Ya no va a encajar ya. ¿Y qué va a producir en esa relajación, en esa deformidad del alineador? Una fuerza no intencional. Mira cómo está, en vez de que la fuerza de este atache va en la dirección disto-mesial,
está yendo en la dirección vestíbulo mesial, ¿no? Por ahí se va. O sea, es una fuerza no intencional, producto por la deformidad del polímero. ¿Y por qué ocurre esta deformidad? Es por la limitación viscoelástica e higroscópica de los polímeros actuales. La fuerza del alineador no es constante. Eso hay que meternos a la cabeza. La fuerza del alineador no es constante y disminuye con el tiempo. A eso se le llama relajación de fuerza. Son términos que ya debemos estar conociendo para dar resultado de esas deformaciones, ¿no? Entonces, señores, esta limitación de los polímetros es por estas dos características, viscoelásticas y higroscópicas, ¿no? Y también suma el tiempo. Se produce una relajación de fuerza. En esta imagen podemos apreciar la ausencia de tracción. Puede sucedernos a los que estamos metidos en el mundo de los alineadores que nos puede ocurrir esto, la ausencia de tracción. Es un fenómeno químico-mecánico de naturaleza diferente que depende del factor tiempo. Esta ausencia de tracción, fenómeno químico-mecánico, ¿no? Va a depender mucho del tiempo. O sea, por el uso del alineador puede producir una ausencia de tracción. ¿Qué hacemos cuando vemos que el alineador no encaja con la tacha? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, debe resolverse a través de modelos digitales actualizados a fin de diseñar una nueva secuencia de tratamiento. O sea, tienes que de nuevo hacer el setup hasta donde has llegado, donde ha llegado el alineador que ya no encaja, haces el escaneo, entras al setup, de nuevo haces la configuración, el mismo atache lo colocas en ese diente, lo que has prescrito, lo imprimes y ya después los nuevos alineadores, ¿no? Toda esa secuencia tienes que hacerlo. De lo contrario no te va a resultar. Y por último, ¿cuál es el objetivo fundamental de los ataches? Obviamente va a producir vectores de fuerza complementarios, ya lo hemos mencionado, ¿no? Fuerzas tangenciales y los ataches. Fuerzas tangenciales van a producir por los alineadores. Y vectores de fuerzas complementarios van a producir los ataches. ¿Para qué? Para el movimiento dentario, que sean más predecibles. Bueno, gracias por la atención. Espero que todos hayan llegado a este punto del video. Espero que se suscriban. A los que suscriben les voy a mandar videos más interesantes de varias cositas. El mundo de los alineadores es un mundo muy interesante. Entonces yo les voy a estar dando tips, conceptos, términos para que ustedes tengan presente en su práctica clínica. Muchísimas gracias. Hasta nueva oportunidad. Gracias.